Hola, el día de hoy vamos a hablar de las fuentes de energía renovables. Dentro de las fuentes de energía renovables tenemos la energía mareomotriz. Es la energía que se produce por medio de las olas del mar. También tenemos la energía eólica. Y de la energía eólica pasamos a la energía solar. Es la energía que se produce gracias al sol. También tenemos la energía hidráulica, que es la que nosotros vemos en las represas, que hay unas turbinas grandísimas y cuando va pasando el agua a través de ellas, se produce el movimiento por la cantidad de fuerza que lleva el agua. Entonces allí ese movimiento que se produce genera electricidad y es la que a nosotros nos llega a nuestras casas. Tenemos también la energía geotérmica. La energía geotérmica es la que se puede sacar a través de la tierra por el calor que se produce. Tenemos también la energía de biomasa. La biomasa es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen animal o vegetal. Por medio de este proceso, que puede hacerse en forma natural o artificial, se generan subproductos que no tienen valor para la cadena alimenticia, para la cadena nutritiva. Por ejemplo, nosotros sabemos que de la vaca se saca la carne, la leche y de allí salen unos derivados, por ejemplo de la leche como el queso, la mantequilla y otros productos. Esos son productos que se transforman natural o artificialmente y nosotros los consumimos. Pero adicional a eso, hay otros productos que produce la vaca, por ejemplo, desechos como heces fecales. Eso es utilizado también para la producción de la energía. Por ejemplo, cuando teníamos el basurero de Navarro, allí todo eso producía unos gases que a veces cuando uno miraba esa montaña, esos gases iban como subiendo así para el cielo. Esos gases, si se hubieran aprovechado, podrían haberse convertido en energía. Entonces, asimismo la biomasa, hay algo que se llaman biodigestores, que son, hagan de cuenta, una especie de iglús, como los del Polo Norte, son como unos cuartos sellados, donde está esa biomasa descomponiéndose, todas esas heces fecales, y eso se producen unos gases que finalmente se almacenan a través de tubos en otros lugares, se conducen y eso produce energía o se puede utilizar como una fuente de energía. Entonces, en el mundo que nosotros vivimos, muchas cosas se pueden aprovechar, casi nada se desecha. Lo que pasa es que el ser humano no siempre sabe aprovechar todo lo que tiene. También tenemos los residuos que tienen la posibilidad de generar energía a través de la biomasa. Por ejemplo, los desechos de las actividades rurales, industriales o urbanas pueden ser aprovechados para producir energía. Entonces tenemos los desechos agrícolas, los desechos o residuos de los animales, de las industrias y de el área urbana. La biomasa también tiene una clasificación. Por ejemplo, tenemos biomasa natural, biomasa seca, biomasa residual o húmeda, cultivos energéticos y biocarburantes. Cuando hablamos de la biomasa natural, cuando nosotros podamos una plantica o mamá o papá lo hacen, esos productos de esos desechos son considerados biomasa. Todos esos palitos secos, ramitas secas. Hay también biomasa seca, que es la que se produce, por ejemplo, de las nueces. Esas cáscaras duras de las nueces también se consideran biomasa. Las almendras, esa cáscara dura de las almendras. El acerrín, producto de hacer de pronto una silla, una mesa, ese acerrín, esa viruta también se considera biomasa. Tenemos biomasa residual o húmeda, que es la que se produce en las áreas urbanas. Tenemos cultivos energéticos como el del girasol y tenemos los biocarburantes. Los biocarburantes pues son extraídos, por ejemplo, del aceite de maíz, del aceite de girasol. Hay una empresa aquí en Cali que ellos uno los llama y recolectan
los aceites. Uno los coloca en tarros y cuando tiene muchos tarros los llama y ellos van hasta los domicilios y los recogen. Entonces con ese aceite se hace biodiesel. Cuando hablamos de la energía mareomotriz, estamos hablando de que las olas pueden producir también energía y las olas se producen porque el mar está afectado por la acción gravitatoria del Sol y de la Luna. Entonces por eso vemos que las mareas a veces suben, a veces bajan, pero el mar mantiene un movimiento ondulante. Entonces tenemos baja mar y tenemos marea alta. Las centrales energéticas que van ligadas de pronto a la producción de energía gracias a las mareas deben encontrarse cerca de estos lugares. Idealmente se centran estos lugares de producción de energía en una bahía o donde el agua del mar penetra. En este caso podría ser instalada en un estuario. Allí se hace un dique, el dique deja pasar el agua y luego se produce el depósito. Entonces vamos a ver un ejemplo a través de esta animación de cómo funciona una central mareomotriz. Cuando la marea sube, las compuertas del dique se abren y el agua ingresa al embalse. Todo esto que tenemos aquí es el embalse. El nivel del agua del embalse puede llegar a su punto máximo y se cierran las compuertas. Luego, durante la marea baja, el mar desciende. Cuando la diferencia entre el nivel del agua del embalse y el mar alcanza su máxima amplitud, se abren las compuertas de las turbinas para que el agua pase. Entonces vamos a ver cómo se produce allí. Fue cuando bajó el agua, la marea, la turbina está allí funcionando, se abren las compuertas, entonces sale toda el agua que estaba más arribita moviendo la turbina y luego quedan al mismo nivel. Ahorita vamos a ver lo de la energía de las olas. A diferencia de la anterior, que era la de las mareas, aquí tiene que ver mucho es la fuerza de la ola. Las olas ingresan en una especie de cámara de aire cuando entran a golpear. Ese aire pasa a través de la turbina y hace que se mueva. O sea, el agua empuja el aire que se encuentra aquí en esta cámara y eso produce el movimiento de la turbina. Cuando el agua se retira, nuevamente se llena de aire. ¿Cuál es la ventaja? Que es una fuente renovable de energía, no es contaminante, es silenciosa. La desventaja, bueno, tiene que estar en un lugar con suministros de oleaje y puede ser utilizada en cualquier momento del año. Pero la desventaja es que hacer estas represas sí produce un impacto ambiental. También depende de la amplitud de las mareas. Tiene un impacto debido pues a que tiene el impacto ambiental sobre la fauna y la flora. La potencia es limitada y las instalaciones son muy costosas. Es por ello que nosotros no lo vemos mucho implementado en nuestro país. El sol también produce energía
y lo hace a través de paneles fotovoltaicos, que son los que se instalan normalmente en los tejados, ya que requieren que reciban un sol directo, estar en zonas que no tienen sombra, y deben estar orientados prácticamente hacia el sol del mediodía, que es el momento en donde más fuerte da el sol. Un panel solar contiene varias celdas fotovoltaicas y ellas son las encargadas de transformar la energía solar en energía eléctrica. Estas células producen entre 0.4 y 0.5 voltios aproximadamente. Por ello es que un panel solar está conformado por varias de estas células. Cuando trabajamos con una placa fotovoltaica, esta debe estar conectada a un regulador. Y los reguladores a su vez van a estar conectados a las baterías, que son las encargadas de acumular la energía que se está produciendo. Ya una vez la batería ha acumulado la energía suficiente, pueden conectarse los bombillos, que a su vez van a alumbrar. Los bombillos se encienden gracias a la energía que se ha acumulado en la batería. Y a su vez está conectado a un inversor. El inversor es el encargado de transformar la corriente continua en corriente alterna. Recuerden que en nuestros hogares la corriente alterna que nos llega sirve para la lavadora, para la nevera, sirve para todos los electrodomésticos que tenemos conectados. En el caso de los paneles fotovoltaicos, cuando se conectan, por ejemplo, bombillos, estos bombillos deben ser LED. Los bombillos LED consumen menos energía que los bombillos luminiscentes normales, incandescentes, como se les llama. Entonces los bombillos LED o los dispositivos que nosotros conectemos deben ser de bajo consumo. En el caso de la energía calórica, existen unos paneles que se utilizan sobre los tejados de las casas. Es posible calentar agua en ellos y dotar de calefacción a las habitaciones. Estos paneles son ubicados usualmente en los techos de los domicilios. Algunos paneles, por ejemplo como los de EPSA, tienen un sistema que permite que el panel hacia donde va la luz vaya girando para poder captar la mayor cantidad de sol. También los paneles tienen una cubierta protectora y una placa de absorción. Los tubos que hay dentro del panel se calientan por la acción del sol. Bueno, ahora vamos a ver la energía hidráulica. Es la energía que se produce gracias al movimiento de las turbinas que mencionábamos inicialmente. El agua se considera una fuente de energía renovable y nuestro planeta está lleno de agua. Gracias a la circulación del agua, a través de turbinas podemos producir energía eléctrica. El sol calienta el agua del mar y hace que se evapore, formando así las nubes. Estas transportan el agua hasta las zonas altas de los continentes, donde se descargan en forma de lluvia o nieve, en este caso en nuestro país en forma de lluvia. Usualmente, cuando tenemos los embalses y abren las compuertas, el agua va a pasar a través de la sala de turbinas y se va a generar el movimiento. Este movimiento produce la energía eléctrica. Bueno, nosotros tenemos también fuentes de energía no renovables. Entonces, dentro de las fuentes de energía no renovables tenemos el carbón, el gas natural, el petróleo y la energía nuclear. Aunque su fuente de producción es distinta, vamos a ver un video de cómo finalmente llega la energía a nuestros hogares. Este es un video llamado La Ruta de la Energía del grupo SAES. ¿Cómo es que la energía llega hasta nuestras casas? Para que puedas utilizarla, la energía eléctrica recorre un largo camino dividido en 3 etapas: generación, transmisión y distribución. Existen varias formas de generar energía eléctrica. En nuestro país, las más utilizadas son centrales hidroeléctricas, que producen energía con la fuerza del agua que mueve grandes turbinas.
Centrales termoeléctricas, que usan la combustión del gas natural, carbón o petróleo para mover un alternador. Y centrales grandes o pequeñas que funcionan en base a energías renovables, como las eólicas y fotovoltaicas, que son sistemas de generación cada vez más usados en Chile. La energía producida en estas centrales es muy potente, tanto que destruiría cualquier artefacto conectado directamente a ella. Por esta razón, la energía es llevada a lugares destinados a reducir su voltaje. Así comienza el proceso de transmisión, que es el camino que recorre la energía eléctrica a través de líneas de alta tensión, que la conducen hasta las subestaciones, que disminuirán su tensión para finalmente comenzar el proceso de distribución. La distribución consiste en llevar la energía desde la subestación hasta tu casa, a través de líneas de baja tensión que viajan por los postes que ves en las calles. Así es como la energía puede recorrer cientos de kilómetros antes de llegar a tu hogar. A lo largo de ese extenso recorrido pueden ocurrir muchas situaciones que a veces interrumpen la transmisión o la distribución y que se transforman en cortes de energía. En el sur de nuestro país, la caída de árboles o ramas sobre el tendido eléctrico o los choques a postes son la causa más frecuente de estas interrupciones de servicio. Una vez que ya está en nuestra casa, podemos disfrutar de todas las comodidades que la energía eléctrica nos brinda. Es cosa de mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que la luz está en casi todo lo que hacemos. Ahora sabes más sobre la energía eléctrica. Soy tu amigo Alan y estoy para ayudarte. ¡Nos vemos pronto! Ahora vamos a recordar unos conceptos básicos. 1. Todos los cuerpos tienen energía. Cuanta más energía tiene un cuerpo, mayor es la cantidad de trabajo que se puede hacer. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar trabajo. Y de los 23 tipos de energía que estábamos viendo, vamos a ver algunos. Energía mecánica es la energía que se produce por el movimiento. Energía cinética, cuando un cuerpo está en movimiento, posee energía cinética, ya que al chocar con otro puede moverlo y por tanto producir un trabajo. Energía potencial. Los cuerpos ubicados a cierta altura del piso poseen energía potencial. Cuando caen al suelo son capaces de mover o deformar los objetos que se encuentran a su paso. Energía electromagnética es la que consiste en las ondas de campos electromagnéticos y se propagan a través del espacio. La fuente principal de energía electromagnética es el Sol, pero las fuentes creadas por el hombre son responsables de grandes cantidades de radiación electromagnética. ¿Qué aparatos producen radiación electromagnética? Por ejemplo, los microondas, el secador de cabello, entre otros. La energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio y los rayos ultravioletas.